Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días. Acá estamos en un nuevo programa más redundante, un nuevo programa más de El Popular en Radio. Hoy tenemos visita presencial y también vamos a estar con alguna entrevista telefónica. Bueno, en principio darle la bienvenida a Juan Landaco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y la tú? Bienvenida, digo, como que si no fuera ya parte. Sí, como un invitado más. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, le vamos a mandar un fuerte abrazo y un besito a Vicky, que hoy no la tenemos en el programa. Tiene un quebranto de salud y la vamos a dejar que descanse. Bien, nos estará escuchando. Nos está escuchando, te mandamos un beso, Vicky. Claro, lo que pasa es que uno, el traqueteo, andamos en 1500 cosas, y me parece que a veces... Sí, y también el tema del clima, y viste este polvillo que larga los árboles, nos tiene a varios montevideanos bastante complicados. Sí, no solo con tema de la salud, que tiene que ver con la visión, sino también con el tema de la garganta, tos, alergias. Sí, ¿a quién se le ocurrió plantar estos árboles? Pero bueno. Bueno, eso es de, no éramos nacidos nosotros cuando ya estaban esos árboles, bueno, si lo obviamente. Tuviéramos. Bueno. Acá tenemos, hablando de tenemos, como todos los viernes, el Popular impreso. Sí. Muy interesante las entrevistas que ya la vamos a estar comentando después del editorial. Tenemos acá la tapa, está muy buena y con un título grandote que dice un sí, y el sí grandote también, un sí grande como la patria entera. Y acá Bien. Vamos con el Popular, con el editorial. Bueno, hoy te toca lamentablemente leer el editorial solita, así que bueno, arrancaremos con el editorial. Vamos con el editorial, luego comentamos algunas noticias que tenemos muy interesantes por sí todas, vamos a comentar algunas porque no nos va a dar el tiempo para todas, ya que bueno, los invitados ameritan también. Tenemos la entrevista central muy importante. Exactamente, un sí bien grande, dice ahí el titular, ante la casi completa certeza, de acuerdo con las cifras de validación de las firmas en la Corte Electoral, de que había referéndum para resolver si se anulan 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la LUC, la Comisión Pro Referéndum oficializó el lanzamiento de la segunda etapa de la campaña. Se presentó la consigna "La LUC no es Uruguay, votá sí", y se anunció un acto para este sábado en el Velódromo de Montevideo, así como actividades de lanzamiento en prácticamente todos los departamentos del país. Fue la señal de largada de la segunda etapa de una batalla política de enorme relevancia. La LUC no es el único instrumento de la restauración conservadora. También la componen el presupuesto y las rendiciones de cuentas, la política salarial, la gestión cotidiana del gobierno, la materialidad del funcionamiento de la sociedad y las medidas prácticas que diariamente toman las y los grandes empresarios cuya expresión política es la coalición de derecha que nos gobierna. Pero la LUC es un instrumento central. El referéndum es el escenario político principal de la disputa entre el poder que busca imponer a como dé lugar su programa de restauración conservadora, ajuste y concentración de la riqueza y poder. Y el bloque popular que procura defender lo conquistado y abrir caminos de avances democrático, es decir, la construcción de libertad e igualdad. Por eso fue tan importante la construcción del consenso y la unidad que permitieron la organización y movilización de decenas de miles de militantes en todo el país que con su acción generaron el hecho político más trascendente de este año, la obtención de las 800.000 firmas.
Como ya lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo, las 800.000 firmas cambiaron todo. Mostraron que las clases dominantes lograron concentrar mucho poder, pero esto no les permitió hacer lo que se les antoje, cuando se les antoje y cómo se les antoje. Las 800.000 firmas mostraron un límite, el que les pone la capacidad de movilización y transformación de la realidad de las fuerzas unidas del movimiento popular. Mostraron que era una gran mentira que, como decía la derecha y pontificaban los intelectuales orgánicos del poder, el movimiento popular y sus herramientas estaban en crisis y sin capacidad de reacción. Desnudaron hasta el ridículo la actitud soberbia del presidente Luis Lacalle Pou de decir que no sabía qué era el Frente Amplio. Mostraron que hay capacidad de movilización popular para disputar la iniciativa política a las clases dominantes. Por primera vez, desde el triunfo electoral de la coalición, penda partidaria de la derecha, el movimiento popular recuperó la ofensiva a las expresiones políticas y sociales de la derecha que quedaron a la defensiva. La euforia exagerada y desmedida, el control refundacional de la fiebre revanchista de los sectores del poder dio paso al enojo, al desconcierto y al nerviosismo. En contrapartida, la militancia popular elevó su estado de ánimo, se sintió con corazón protagonista de esta hazaña, tomó conciencia de la fuerza de su unidad. Por eso, aunque ahora estemos de lanzamiento oficial y como corresponde y es necesario, se estrenen consignas y jingles para esta segunda etapa, en realidad la campaña no se detuvo nunca. Ese estado de ánimo, la militancia popular, ha perdurado en el tiempo, a pesar de la pandemia y de las duras consecuencias de la aplicación del ajuste neoliberal en marcha. El desafío es enorme. Hay que multiplicar la llegada a nuestro pueblo por todas las vías posibles. Seguramente el mano a mano, las barriadas, que mostraron, aún en las restricciones de la pandemia, su papel insustituible para disputarle la hegemonía, es decir, en esta etapa el corazón y la cabeza, la conciencia de nuestra gente a las clases dominantes serán uno de los espacios claves de esta campaña. En el terreno argumental, además de fundamentar el impacto de los 135 artículos de la LUC que se buscan derogar, hay que decir sin vueltas que la LUC es una reforma estructural antidemocrática y antipopular. Por su forma, porque se buscó imponer un retroceso histórico, cambiar políticas públicas que se habían consensuado tras un esfuerzo enorme de diálogo, tradiciones democráticas que hacen a la conformación de nuestra identidad nacional, retaseando el debate y la información a la ciudadanía. Por su contenido, porque recorta libertades y genera más desigualdad, para eso está hecha. La LUC es mala por los derechos y las libertades que recorta, pero también es mala por lo que impone. La LUC es un conjunto de modelos fracasados en todo el mundo, solo sustentados por el fanatismo neoliberal hegemónico en la coalición de derecha que nos gobierna. Las políticas que impone la LUC ha fracasado en todo el mundo, lo sigue haciendo hoy y están siendo abandonadas en todos los países que nos muestran como ejemplo. El modelo de liberación de la importancia y el precio de los combustibles es un fracaso en los países donde se aplicó y su instrumentación en estos meses resultó en una cadena de aumentos en los precios. El modelo mercantilista sin participación social y con criterio empresarial en la educación fracasó rotundamente en Chile. El pueblo chileno construyó cambios para enterrarlo. La privatización de la seguridad social, el recorte de los derechos, han sido calificados como estafa
en Chile y en estos países del continente donde el neoliberalismo los impuso. El aumento de las penas y la discrecionalidad para la represión policial no implicaron la reducción del delito en ningún país, solo han aumentado la violencia. Dejar librado solamente el mercado, la regulación del acceso a la tierra, solo conduce a la concentración de la propiedad de ésta. Una de las formas principales de la acumulación de la riqueza y a la exclusión de miles. La crisis múltiple del capitalismo ecológica, ambiental, económica y financiera, amplificada por la pandemia, ha generado que millones caigan en la pobreza. Frente a ello, los estados han realizado estos esfuerzos de apoyo económico. Nadie se acuerda de la regla fiscal, incluida en la LUC. Por eso es importante y fundamental también que la LUC no es mala solo por lo que nos quita. Incluye un conjunto de políticas fracasadas en todo el mundo. El sí a la anulación de los 135 artículos de la LUC principalmente también evitará el seguro desastre al que nos conducirá. Es decisivo reafirmar, como todo nuestro pueblo, que esta no es una campaña del Frente Amplio contra el gobierno, como la quieren representar de forma sesgada y mentirosa. Como bien explicó la Comisión en su lanzamiento, no es un debate entre partidos políticos, sino sobre educación, vivienda, empresas públicas, el rol del Estado, los derechos de las y los trabajadores, las libertades públicas y la violencia y la democracia. Hay que unir todo lo unible para enfrentar el proyecto de país que solo beneficia a los Maya Oro. Eso es la LUC. Las 800.000 firmas y el tamaño del pueblo organizado y movilizado que las construyeron, la unidad construida en la Comisión Pro Referéndum, el paro y el acto del 15 de septiembre, con la unidad de las y los trabajadores de la ciudad y del campo, las elecciones del SMU y las elecciones universitarias muestran que se puede. Fueron y son importantes las luchas sindicales y sociales, la sociedad organizada en las ollas populares, el Congreso del Frente Amplio. Lo serán las elecciones para el CODICEN y las ATD y también las del BPS, el Congreso del PIT-CNT, los congresos de la UJC y del Partido Comunista y las elecciones internas del Frente Amplio. Ninguna lucha sobra, ninguna debe ser abandonada, pero hay una que tiene la potencialidad de sintetizar a todas y dar un salto en calidad. La campaña hacia el referéndum es el eslabón central de la táctica. Es una batalla con la proyección estratégica. Su desarrollo y su resultado impactarán, ya los están haciendo, sobre el conjunto del escenario político nacional. El desafío es enorme. Para vencer hay que generar una síntesis política y social que impacte sobre la mayoría de la sociedad uruguaya. Para lograr eso hay que militar en unidad para construir un sí tan grande como la patria eterna. Entera. Muy bien. Fue largo este editorial, me tocó solita. La remamos. Así te digo. La remamos. Que yo te lo ayudo a leerlo. A mí me pareció larguísimo para leerlo. No, bueno, pero ya tenemos acostumbrados a todas y todos, y creo que es una síntesis política, pero de enorme relevancia. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, todo lo que dices es tal cual, digo, tenemos que empezar a militar, tenemos que continuar militando, porque las 800.000 firmas no vinieron de la nada. No cayeron del cielo. Exactamente. No cayeron del cielo. También tenemos algunos otros titulares que cierran lo que tiene que ver con el semanario El Popular, que también acá, como te pregunto, María José, sí, señor. La rebaja de los combustibles, ¿es posible?
Sí, la rebaja de los combustibles. En cuanto a eso, vamos a contarle a nuestra audiencia que el 15 de octubre ANCAP celebró su 90 aniversario con un acto oficial en el Polo Industrial de Capurro. En la actividad se destacó la importancia de ANCAP, por cierto, pero no faltaron referencias en torno a su futuro. Muy bien, recién hacías referencia en el editorial, sin lugar a duda, con una fuerza bárbara. Se largó el sí, lanzaron la campaña hacia el referéndum para anular los 135 artículos de la LUC el sábado en el acto del velódromo. Exactamente, sí, ya se largó la campaña por el sí, así que ya hay que ponerse las pilas para la militancia, ya estamos. Y por eso el martes, con una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT, la Comisión Nacional Pro Referéndum por fin lanzó oficialmente la campaña por el sí para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y lo vamos a anular. Bien. También sentimos que la enseñanza pública está siendo atacada. Julián Mazzoni, candidato a la lista 11 del Codicen, convocamos a votar la lista que representa realmente a las y los docentes y las listas gremiales. Exactamente. Estamos pasando un poquito... ¿Cuándo es exactamente vamos a explicar que justamente le estamos pasando algunos titulares de lo que fue el popular de este viernes. Este 30 de octubre se realizarán las elecciones de todos los representantes docentes para el Consejo Directivo Central, Codicen, y las asambleas técnicas docentes, que son las ATD, en todo el sistema de la enseñanza pública. Este 30 de octubre justamente se lanzan las elecciones. Y hay 3 listas, que es la 1, la 11 y la 30. Digo, que quede claro que esas son las listas que hay que apoyar y votar. Y también llamamos a que vaya a votar, que la gente no vote en blanco. Que realmente también el voto en blanco... Exacto. Digo porque también la coalición larga varias listas para poder lograr tener también el poder ahí en lo que tiene que ver con la educación y seguir destrozándola como la están destrozando y desmantelándola. Así que convocamos a votar. Con la representatividad docente y lo que está impactando esto justamente los trabajadores organizados allí de los docentes, ¿no? Correcto. Así que repetimos las listas: 1, 11 y 30. Y ahí también hacia una seguridad social más humana. Ruiz, candidato de la lista 11, al directorio del BPS, afirma que la LUC tiene una propuesta equivocada sobre la seguridad social. Sí, en cuanto a eso, acotar y aclarar que el 28 de noviembre justamente se realizarán las elecciones para elegir los representantes sociales en el directivo del Banco de Previsión Social, el BPS. La lista a la cual le estamos convocando es la 11, presenta las y los candidatos del PIT-CNT para representar a las y los trabajadores. Es importantísimo que más allá de que la gente lea el popular en todo, es decir, todos los artículos, esto es necesario también porque hay pila de gente que de repente no sabe que tiene que ir a votar y hay que ir a votar. Sí, yo tengo que ir a votar, vos tenés que ir a votar. Creo que tenemos un desafío también de acá desde el popular, más allá, como decías vos, sacar el artículo, la entrevista a Ruiz. Creo que deberíamos también convocarlos, de repente capaz que como una entrevista central. Tenemos tiempo, pero justamente para explicar exactamente qué se vota y quién son los que votan, y qué necesitas para votar. Porque a veces también... Hay mucho desconocimiento. Exacto, no todo se sabe. Y acá también se abre la lucha para abrir las alamedas. Chile a 2 años de la movilización popular, la constituyente y rumbo a elegir presidente. Sí. ¿Qué nos puede decir, Majito? Sí, te dice acá también el popular que el 18 de octubre se cumplieron 2 años del estallido de la mayor movilización popular en décadas en Chile. Como no eran 30 pesos, sino 30 años. Crujió todo el edificio del modelo neoliberal, el primer implementado en América Latina por Milton Friedman y sus Chicago Boys. Impuesto, por allí dice, impuesto a punta de bayoneta por la dictadura de Pinochet. Muy bien. O sea, habrá que refrescar la mente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, también ahora nos mandaron unos mensajitos que capaz que antes que termine el programa podemos asegurarnos
tenemos alguna información que casi seguro, o nos están diciendo que sí, que el acto de mañana se suspendió. Sí, porque justamente se anuncia lluvia. Sí, El y estado también de tiempo no exacto. va. Y esa en el velódromo, bueno, lamentablemente, o lo confirmaremos, pero aparentemente se estaría suspendiendo, se estaría levantando ese lanzamiento de la forma que estaba organizado. Sí. Y también, pero esto es para los compañeros de la sesional 20, que también el acto que se iba a hacer hoy en homenaje a uno de los sobrevivientes, Machado, del asesinato y del acto en la 20, sí. Hoy iban a reabrir una agrupación y un homenaje a él, y también por el motivo que van a haber lluvias y bueno, tema meteorológico, se suspende, se levanta el acto, lamentablemente, pero bueno, pasará después a una nueva fecha. Y yo creo que es conveniente, porque si no mostramos a las y los que de repente están justamente negando esta actividad popular, que lo que va a impactar, ¿no?, esta actividad popular, y la cantidad de gente no se va a poder ver, digo, si llueve no tiene mucho sentido. Uh-huh. Bueno, vamos a la invitada entonces, porque sí, la tenemos acá presente, está con nosotros, ya es de la casa, no solo es de la casa, sino es nuestra Lile. Estamos con Lile Caruso, y sabrán que obviamente el motivo por el cual Lile está en este momento acá es porque culmina de alguna manera la fase de prueba en el juicio por el asesinato de Balbi. El forense Guido Berro confirmó que las causas probables de la muerte fue por las torturas del submarino. Es un tema totalmente sensible para tratarlo. Obviamente Lilia acá está protegida y está contenida con los compañeros. Y queremos, bueno, ver de qué forma está llevando todo esto, porque es un sentimiento encontrado, si así podemos llamarlo, ¿no, Lilia? Es difícil. Yo cuando el día que fue el doctor Guido Berro, que fue la última de todas las diferentes días que fueron, que se estuvo discutiendo el tema, que fue desde la presencialidad de los asesinos, y bueno, muy largo fue todo ese proceso. Cuando fue Guido Berro, yo en realidad me sentí hasta contenta que mi hija no había ido, porque fue durísimo las explicaciones, ¿no? Es muy difícil escuchar cómo matan a alguien que vos querés mucho. Claro. Sí, sí. Bueno, yo no sé si, porque ya pasaron muchos años y lo escuché tanto y tanto. Y por los motivos que lo matan, ¿no? Claro, entonces, pero prefería, siempre me acompañaba mi hija más chica, y yo lo que prefería que ella ese día no estaba, justamente por suerte, porque fue de una dureza y una realidad tan espantosa. Y entonces eso además te deja pensando, nunca más quiero dictadura. Eso te tiene que fortalecer para pelear contra todo tipo de dictadura y de poder del enemigo. Ahí es el fascismo, eso es el fascismo. Fue brutal. No alcanza con detenerlos, sino todavía torturarlos, ¿no? Uh-huh. Y él era un hombre muy joven, tenía 31 años cuando lo mataron, fíjate, con 4 niños chiquitos, de 8, 7, 6 y 5 años. Vamos a aclararle a la población, bueno, a los oyentes, que tú, obviamente eras la compañera de... Obvio. Porque nunca, a veces lo damos por... Bueno, sí, capaz que sí. No, sí, cada vez que hay alguna entrevista nosotros lo damos por hecho, pero... Capaz que sí, que no todo el mundo sabe. No todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que uno es tan viejo que ya piensa que... Sí. Sí. Y tan vieja dentro de la vida partidaria. Hay noticias que parecen relevantes, pero hay que... Claro. Relevantes, digo, que parecen redundantes, pero hay que mencionar pero igual. Claro, también es cierto... Y la lucha tarda y la justicia tarda, pero cualquier seña, cualquier cosita ahí que parece que avanza un pasito, ya es como mucho, ¿no? Claro, yo te voy a decir que nosotros hicimos la denuncia, y que fue una cosa que llamó muchísimo la atención en plena dictadura. A él lo mataron el 31 de julio, uh-huh. y a los pocos días
fuimos a presentar con mi suegro la denuncia al juzgado en la calle Misiones, que nadie quería recibir la denuncia, además, porque era ponerse en plena dictadura. Bueno, presentamos la denuncia y a los pocos días yo ya estaba reclamando cuando me iban a citar y todo. Bueno, nunca más, pasaron todos los años de dictadura, nunca más tuvimos, no nos llamaron ni para decirnos no presenten denuncia. Bueno, a través de eso fue que decidimos esa carta que escribió mi suegro, que fue tan conocida en todo el mundo, porque esa carta fue a dar hasta Australia, porque cada uruguayo que salía del país llevaba la carta. Si ese iba a Europa, llevaba la carta para todos los países de Europa. Si iba a Australia, que era muy de moda en aquella época, la gente se iba a trabajar a Australia porque la dictadura acá era terrible, llevaba a Australia. Entonces esa carta llegó a todas partes del mundo y fue un principio que mostró lo que era la dictadura uruguaya. Y entonces, claro, después, por supuesto, que nunca contestaron, nunca dijeron nada. Bueno, cuando vino la democracia, yo que soy muy terca porque soy muy vasca, como buena nieta de vasca, dije, bueno, ahora lo primero es ir a hacer la denuncia de nuevo. Y presentamos la denuncia de nuevo. Y bueno, hicieron un reconocimiento de haberlo matado, pero una cosa light, como se dice ahora. Y bueno, siempre se sigue. Tuvimos un periodo, claro, los compañeros que cayeron con él, todos fueron diciendo cómo fue. Pero uno siempre piensa que había sido la policía, no, fue la UCOA. La policía lo detuvo y ahí están los nombres, pero fue la UCOA la que estuvo ahí. Era muy importante el Partido Comunista en ese momento para la UCOA. Era el que dirigía la lucha. Entonces, ellos tenían todos los controles. Y la UCOA, cuando tuvo la posibilidad de manotear a la dirección, a esas direcciones que manoteó en la calle Constant y La Rañaga, el 29 de junio, no iba a perderla. No era no era un niño cualquiera. Agarraron una dirección completa del partido. Entonces, dicen que optaron por el más joven de todos. Y bueno, Álvaro era un fumador terrible y bueno, murió en el submarino. Lo explicó muy bien el doctor Guido Berro el otro día. Casi, justamente te iba a decir que también Guido Berro, que es probable que de repente alguno no sepa quién es el médico forense que justamente fue el que... No fue el que hizo la... No el que hizo pero él sí dice sí, que casi con certeza, él da la certeza... Pero claro, Álvaro, tenía las marcas. La causa de su muerte... Sí, tenía las marcas además, porque cuando ellos me entregaron el cuerpo, dijeron que no podíamos abrir el cajón. Bueno, lo que se estilaba también en esa época, Sí, ¿no? lo decían a todos. Pero bueno, viste, hay gente que obedece. Yo estoy siempre contra que si alguien me impone algo, eso seguramente no lo voy a hacer. Y entonces un compañero que era el secretario de organización del sesional, que está muerto y que murió como consecuencia de las torturas. No murió adentro, pero murió también porque eso es lo que hay que decir. No todos los mataron. Eso, todos los que murieron posterior a la dictadura o en dictadura que fueron en consecuencia como consecuencia de las torturas brutales. Este compañero murió como consecuencia de las torturas brutales porque era Avellaneda. Era un compañero que
que había sido además militar antes, de la Marina, una cosa así. Entonces eso no se lo perdonan. Y bueno, y con él y con el compañero Meme Altesor, entramos y cerramos la puerta y abrimos el cajón. Y lo vimos todo. Y tenía marcas acá en la cintura, acá, que después Guido Berro explicó que eran las marcas del tacho. Del tacho. Yo siempre tengo el recuerdo que él se mordía los labios en ese momento, cuando lo mataron. Y sería para soportar el dolor. Uh-huh. Pero bueno, fue muy claro y no hay duda de que murió como consecuencia de la tortura, ¿no? Uh-huh. Ya lo sabíamos, pero las explicaciones de Guido Berro fueron contundentes. Ese era el último paso que había para seguir. Pasaron 46 años, pero cuando vos querés la justicia y que la justicia sea, pero así total, entonces seguís peleando. Y bueno, el compañero López Goldarcena cumplió un papel fundamental acá. Ahora lo vamos a tener a López, ya lo tenemos en línea. Ya lo tenemos en línea, sí. Bueno, pero el tema es que vamos a hacer el corte oficial que tenemos, porque el tiempo nos indica, y retomamos con Lili y ya retomamos con López. López Goldarcena les puede decir, que ya lo tenemos porque él es el que realmente hizo todo lo fundamental para este tema. Bueno, vamos a un corte y seguimos. Al aire por acá vamos a recibir a nuestro invitado, que en este momento lo tenemos en línea hace un buen ratito. Hoy nuestro tema, el tema que nos convoca es luchar por los derechos humanos. Por eso mandamos un abrazo a todas y todos los que en este momento siguen luchando por los derechos humanos, y con este mensaje le damos la apertura al doctor Óscar López Goldarcena, obviamente un referente de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días, un saludo y un abrazo fraternal a todos ustedes, a la audiencia. Un placer compartir este ratito, este mediodía con ustedes. Te comentamos que estamos acá en los estudios con Lile Caruso y con Juan Landaco, que te damos la bienvenida. Un abrazo más fraternal, un abrazo que represente todo lo que fue la lucha de la familia durante todos estos años, más de 40 en este caso, ¿no? 46. López Goldarcena, una preguntita, ¿no? Por lo menos para arrancar. ¿Qué aportó en la causa el forense Guido Berro? Bien, usted disculpe que quizás me pierda un poco en la conversación porque tengo retorno. Bien. Nosotros te escuchamos perfecto, pero sí entendemos, ya lo habías dicho anteriormente. Bien, les agradezco. El forense Guido Berro participó en su momento en una junta médica puesta por el juzgado a los efectos de analizar la autopsia que hace 40 años se había realizado por parte del médico militar Mautone. En esa autopsia, descriptas las lesiones y descripta el análisis, para no utilizar términos científicos, decir cuál podrían ser las causas del fallecimiento, analizadas luego por esa junta de profesores, se aportaron elementos que, interpretados claramente y sin margen para la duda, demuestran que Balbi fue objeto de torturas y que la causa de la muerte sería por la tortura llamada el submarino. Hay dos elementos muy claros que surgen de la interpretación del protocolo de autopsia. Uno de ellos es el más relevante, que en los pulmones había líquido, agua, y eso la única forma sería el caso del submarino,
dado el contexto, y él estaba detenido y era la práctica habitual de tortura para las personas detenidas, pero además eso se confirma con marcas en el abdomen que estarían indicando lesiones en el momento que se le sumergía a la persona. Pero recordemos, para los que no están al tanto de lo que fueron las aberraciones contra el ser humano que se cometía por parte de los militares en aquella época, ¿verdad? El submarino era una práctica recurrente de torturas por el cual a la persona encapuchada se les sumergía incluso en un tacho, y cuando estaba al borde de la asfixia, allí se le sacaba la cabeza para que pudiera recuperar algo y volverlo a sumergir. Entonces es aberrante, ¿verdad? Aberrante totalmente, y fue causa de muertes de muchísimas personas detenidas ilegalmente. En este caso... Sí, perdón. Sí, No, adelante. Se comprueba que esos elementos que se obtuvieron a través de la autopsia concluyen sin margen para la duda para el profesor Guido Berro que la causa de la muerte fue por las torturas recibidas. En aquella vieja autopsia se hablaba como causa de la muerte estrés, y eso es algo que se le aclaró claramente en el juzgado, que el término estrés no describe exactamente la verdadera causa de la muerte, pero que no se refiere al estrés como lo tenemos incorporado ahora a nuestro léxico, que es el estrés psicológico, el estrés mental, el estrés de la diaria, de la vida. No, el estrés, desde este punto de vista, sería cuando colapsa el organismo, colapsa el cuerpo, por múltiples factores. Cuando en otros casos hemos tenido que la causa de la muerte es aquello, desde el punto de vista científico, que la persona fue apaleada hasta morir, fue golpeada hasta morir, muchas veces en las partidas de función o en aquellos informes disfrazados se ponía causa de la muerte estrés, no al estrés psicológico, sino colapsó, pero no nos interesa la causa de la muerte. En este caso se puede decir que esa autopsia en su momento fue incompleta en cuanto a la causa de la muerte, pero quedó comprobado hoy por hoy que la causa de la muerte fueron las torturas. Eso es lo que aportó la declaración de Guido Berro, quien participó y había participado en esa junta que examinó la primera autopsia, y la jueza entendió de mérito que era bueno que él declarara en audiencia. Y acá quiero resaltar un hecho que a veces puede no ser importante, en realidad no hacia lo jurídico, pero sí a lo que es la lucha por los derechos humanos. A lo humano. ¿No? A lo humano. Lili Caruso estuvo presente en esa audiencia y en todas estas últimas audiencias, y es muy duro para la familia el internalizar, y porque sabemos que está recordando esos hechos de lo que fue la vida de la persona querida, ¿no? Y quiero resaltar la entereza de Lile, y que no hace más que reafirmar la necesidad de que hoy la respuesta del Poder Judicial sea concluyente, que haya procesamientos, que haya responsables y que se termine con una condena a los responsables, ¿verdad? Y eso es lo que aspiramos, y en el momento actual el trámite judicial se encuentra a la espera de un dictamen fiscal. Justamente te iba a consultar eso, ¿cómo sigue todo esto? En función del dictamen fiscal, que les contamos que va a ser en la línea que venimos sosteniendo, de que esto es un crimen de lesa humanidad imprescriptible, y que por tanto tiene que juzgarse, y que por los elementos que surgen en el expediente hay convicción suficiente, entre comillas, que son términos que la ley exige para poder procesar. Si ese dictamen es favorable y en esa línea, la jueza deberá convocar audiencias y luego resolver, y allí estaría terminada esta primera etapa, y será un paso muy importante, ¿no?, para la familia, para la sociedad uruguaya. Por supuesto.
Sin lugar a duda, no, justamente quedaba eso, en las instancias que quedaban para adelante, ahora lo estaba remarcando en ese sentido. Sí, Lili. Yo le quiero preguntar a Oscar si vio lo que están tratando de hacer esta señora que dice que es escritora o historiadora sobre el tema. Vigil, sí. Si leíste algo sobre lo que ella está proponiendo, a mí me parece que esto es una vergüenza y quiero creer que el gobierno, más allá que no sea el gobierno que yo apoyé, no va a tomar una medida de ese tipo, que sería una vergüenza para la historia. Soltar a los presos Domingo Arenas. Claro, esa medida me parece que sería una vergüenza para todo el país en conjunto, pero... Coincido con tu visión, Lile, y yo creo que en estos casos, cuando se están debatiendo estos temas, cuando se trata de modificar lo que son las normas jurídicas relacionadas con crímenes de lesa humanidad, en primer lugar esto requiere ni siquiera un consenso, requiere estar en línea con los principios generales de derecho internacional que rigen la materia, ¿no? Muchas veces hay propuestas que, disfrazadas de un cierto, entre comillas, humanismo, conspiran contra los principios de juzgamiento necesario, obligatorio y condena efectiva a quienes cometen estos aberrantes crímenes, ¿no? Entonces yo entiendo de que no va a haber consenso en el sistema político en absoluto para modificaciones que permitan, concretamente, como se está hablando, de la posibilidad de que no exista prisión efectiva para personas mayores de determinada edad, porque sabemos que ese proyecto lo que tendería sería exclusivamente a liberar de alguna manera a los criminales de lesa humanidad. Va a contar con toda nuestra oposición y esperemos del rechazo general, ¿verdad? Así que sigamos confiando en que aún con cuentagotas la justicia actúe. Fíjese que hace muchísimo, hace décadas que venimos sosteniendo las tesis de que los hechos cometidos durante la dictadura en violación a los derechos humanos califican como crímenes de lesa humanidad. Costó muchísimo que se avanzara en la cultura jurídica en esa línea. Creo que todos los que han luchado, familiares, abogados, organizaciones, la sociedad civil reclamando justicia, han colaborado para que se comience a consolidar una línea en tal sentido, pero en absoluto está consolidada. Exacto. Eso lo quiero remarcarlo, sí. ¿Verdad? Hoy no podemos decir que a nivel jurídico exista una uniformidad, de que todos participen de esa doctrina que elaboramos en el año 86. Pero luego la evolución del derecho a nivel internacional confirmó que los crímenes de lesa humanidad son de juzgamiento necesario, obligatorio, sin fronteras, sin prescripciones, sin eximente de responsabilidad, y seguimos confiando que los jueces continúen aplicando estos criterios, ¿no? Claro. Yo creo que el 20 de mayo es donde todo el pueblo uruguayo sale a la calle, es la demostración más pura y más real de que la gente quiere justicia, ¿no? Exactamente, sí, no solo con los familiares. Sí, porque el 20 de mayo hace años que empezó, pero ahora se suman los jóvenes de esta época, entonces quiere decir que la cosa sigue avanzando y que bueno, vamos a creer y estar segura que en algún momento avancemos más todavía. Es muy importante lo que tú remarcas, Lile, porque el 20 de mayo es una fecha simbólica de expresión colectiva y que trasciende lo que es desaparecido, ¿verdad? O sea, hay que pensar en el marco de víctimas de la dictadura, los exiliados, los presos, los que perdieron el trabajo, lo que fue haber vivido 11 años bajo terror. Y creo que el 20 de mayo lo que simboliza es que no se pierde la memoria y que las generaciones que se van integrando repudian y siguen condenando moralmente. Y esa memoria, ese 20 de mayo,
ya es parte de la identidad cultural y material de todos los uruguayos. Sí. Les guste o no les guste a algunos sectores o algunos grupos o algunas personas. Es parte de nuestra identidad cultural. Sí, y en la labor de todos es seguir manteniendo la memoria, seguir peleando por justicia, como de todos los espacios de la sociedad se hace, como por ejemplo, y destaco lo que es esta audición, lo que es esta convocatoria, lo que es estar en el éter, estar hablando o comunicándonos en este mediodía con quienes nos están escuchando. Ese trabajo es de ustedes, son ustedes los que posibilitan ese diálogo. Uno le habla al micrófono, pero que en realidad estamos compartiendo sentires hacia el futuro para construir una identidad definitiva en base a la justicia. Claro, pero López, ¿por qué prácticamente parte de la sociedad, no toda, porque si no habría 20 de mayo, pero parte se nos fue? Sí, bueno. Había anunciado que... Pero la pregunta, de todas formas, que le íbamos a hacer, que era ¿por qué nos estamos acostumbrando a decir la justicia tarda pero llega? Porque también, en definitiva, en este caso concreto que estamos hablando de Álvaro, como tantos otros más, digo, hay avances en las causas, se van avanzando en las causas, digo, los propios compañeros, organizaciones sociales, los abogados, pelean para ir arrancando despacio pedacitos de justicia para ir avanzando. Pero realmente no se genera, no hay justicia. Desesperante no hay igual, justicia. es desesperante y supongo que para los familiares más todavía, esos que, como yo le decía a Lile, ¿no? Son como cambios o son avances, pero milímetros, es muy lento, pero es muy lento. Lo recuperamos. Qué bien. ¿Estás ahí? Oscar. Sí. Sí, perdón, justo hablando de la importancia de la comunicación a través de... Bueno, son cosas que pasan. Tú no te imaginás también el estado que hay también acá en los estudios, estamos todos muy sensibles ante la situación y ante esto que estamos hablando, y yo creo que tú lo mencionabas anteriormente, la población, los escuchas, deben de estar sintiendo lo mismo. Es así, y yo creo que lo tenemos que abrazar esta causa, abrazarnos entre todos, seguir aportando nuestro granito de arena para crear conciencia, para seguir manteniendo la memoria viva y seguir confiando que con el trabajo de todos se van a lograr avances concretos. Sí, decía justo cuando se cortó que también nosotros siempre decimos la justicia tarda pero llega, ¿no? Entonces, y en ese caso como una reflexión, porque digo, en esta causa concreta que estamos hablando de Álvaro, el esfuerzo y la tesón que tienen permanente, vos lo decías exactamente, la situación que vivió Lili en ese momento, remover toda esa situación, traer del principio del 75, cuando sucedieron los hechos, hasta ahora, ¿no? Remover todo, traerlo y ponerlo nuevamente. Pero hoy lo que se logró fue mover la causa, que realmente todavía no se hizo justicia, o por lo menos lo que uno pretende de la justicia, que tome ese dictamen. Pero digo, estamos hablando de esta causa, pero la demás causa. Entonces, cuesta realmente, y a veces no llega a la justicia. ¿Cuántos compañeros y compañeras han luchado, han hecho todo, recorrido cuarteles, juzgados, y han muerto sin realmente poder tener la justicia, ¿no? Esa es mi preocupación. ¿No? Es así. Es una lucha que en algunos casos de generaciones. Exacto. De generaciones. Ocurrió en los grandes contextos de violaciones a los derechos humanos en el mundo. Lo vemos claramente en el siglo XX con los juzgamientos de los criminales nazis, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Y cuántas de esas víctimas y familiares de víctimas ya no están? Pero de alguna forma hay que pensar que no se trata de una justicia solo para las víctimas, solo para los familiares de las víctimas. Se trata de un aporte para, yo diría, la justicia universal. Y para nunca más, ¿no? Para el nunca más, exactamente, es así. Es un tema de que tenemos que tener
fuera de lo jurídico, un mínimo de empatía con los demás para decir, bueno, estas aberraciones no pueden ocurrir nunca. Entonces, no se trata solo de juzgar para darle una reparación de justicia a las víctimas, reparación en el sentido de que el que cometió el delito vaya preso, sino también de una reparación a toda la sociedad, porque es una forma de reconocer que estas violaciones no solo existieron, sino que no vamos a permitir que quede impunidad, o que queden en el olvido. Es en beneficio de todos, es en beneficio de precisamente el bien jurídico tutelado, hablando en términos estrictamente técnicos, el bien jurídico tutelado en los crímenes de lesa humanidad, que es la humanidad. Es por esa razón que se persiguen estos crímenes en todas partes, sin que haya fronteras, y es esa la lucha permanente por quienes bregamos por la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces de ahí es que extraemos una conclusión que me parece muy importante, ¿verdad? Y tenerla en cuenta todos. Cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de los derechos humanos de las víctimas o de los derechos humanos de los familiares de las víctimas. Estamos hablando de lo que es un pilar de la convivencia entre todos, y que para que esos hechos nunca más se repitan hay que juzgar. Sí, sí. Es así. Nosotros, sí, perdón. No, decía, ¿y tenés idea cuánto tenemos que esperar o cuánto habría que esperar para que se tome justamente resolución de esta causa? Bueno, en concreto, yo tengo mis intuiciones por la experiencia, pero yo creo que en el correr del mes, en lo que queda de octubre, ¿verdad? A lo sumo, primeros días de noviembre, la Fiscalía ya se tendría que estar expidiendo. Bien, así que bueno. Yo auguro que si es así antes de que comience la feria, o sea, en este año, ya tendría que haber un pronunciamiento de la justicia. Aspiro que sea antes, pero la regla de la experiencia me lleva a pensar que quizás tenemos que en este momento manejar la ansiedad, ¿verdad? O sea, pero todo indica, los indicadores externos, digamos, que si el expediente fue remitido a la Fiscalía va a pedirse en los próximos días, las próximas semanas, e inmediatamente, conociendo la profesionalidad del juzgado, se va a convocar a la audiencia, se tomará a la jueza los tiempos necesarios para dictar resolución, pero seguramente esa resolución salga antes de la feria judicial. Antes de la feria judicial, a eso aspiro. Bueno, muy bien. No sé si tenés Oscar. algo para destacar, Oscar, o Lile, si querés hacerle alguna consultita. Yo lo único que tengo es agradecimiento por todos los días y todas las preguntas y todo lo que estuvo junto a nosotros en estos momentos tan difíciles. Además, era aquel lugar tan chiquito que estábamos tan rodeados con esa gente en esos momentos. Bueno, pero fueron momentos que también uno tiene que vivir, y él le sacamos el jugo, como dirían los chiquilines, a esa situación. Bueno, Oscar es un referente, es un abogado referente justamente de los derechos humanos. Te estamos dando la despedida por el momento y esperamos justamente tenerte muy prontito, porque vas a estar muy prontito con nosotros con novedades, y que estas novedades... Ojalá que sí sea pronto. Exactamente. Ojalá que sea presencialmente, que pueda estar en la radio, que pueda compartir con ustedes. Por supuesto, esperamos cuando tú puedas. Una última palabra para Lile y para su familia. Hay gestos, causas, trabajo que no se agradecen, ¿eh? O sea, acá estamos todos juntos, hay causas que se abrazan. Exacto. Yo lo que les quiero transmitir es que uno lo hace por el bien común de todos, especialmente por el especial cariño que me une con Lili y con la familia. Así que gracias, no agradecimientos, estamos juntos en esto, y un abrazo a todos. ¿Sí? Gracias, Oscar. Y es como decís vos, el agradecimiento es un abrazo fuerte. Es un abrazo fuerte, exacto. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Nos vemos prontito, entonces. Nos vemos pronto, un abrazo a ustedes. Gracias. Abrazote. Fraternal a toda la audiencia. Gracias por ese momentito que nos diste. Bueno,
si me das 5 segunditos, quiero pasar esto que me parece muy importante, que es una actividad que justamente va a realizar Fernando Pereira, el candidato, impacto de la LUC en el trabajo y el salario. Eso va a ser, que no lo dijimos, pero que vaya si es importante, el sábado 23 de octubre a las 11:30, Orinoco y Amazonas. Sí, y bueno, y también vamos, que la verdad que ahora agradecer primero todos los saludos que llegaron realmente. Sí, a mí el celular, aparte no lo puse en pausa y me cayeron como muchos. Algunos son largos y muy emotivos, no nos da el tiempo para leerlos, pero los agradecemos realmente. Obviamente es un tema muy, muy, muy sentido. Sí, sí. Y bueno, y hoy nos tocó hablar justamente de uno de los tantos temas con involucrada una de nuestras compañeras camaradas, responsable de los derechos humanos del Partido Comunista del Uruguay, y que bueno, que hoy le toca la causa de ella, cuando ella también estuvo peleando y luchando por las causas, como decía López, abrazando a muchos y muchas en este sentido. Y vamos a seguir, por supuesto, porque hay muchos y muchísimos compañeros. Y bueno, saludar también a los compañeros y compañeras de las audiciones de radio del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes La Mecha. Martes Voces de Montevideo. Miércoles A la Izquierda Late el Corazón. Jueves Cultura en Casa. Y los viernes El Popular en Radio. Y de los a partir del mes que viene, los miércoles de 19 a 21 horas va a salir al aire por CX40, Radio Fénix, Voces del Interior. Sí. Me parece muy 2 bien horas, eso, Estamos ampliando, tenemos como un espacio trabajando para la juventud, tenemos espacio para la departamental de Montevideo, tenemos espacio para la cultura, tenemos espacio, como para la siempre agenda lo tuvimos, para el parlamentaria, popular, para la agenda parlamentaria, y ahora vamos a escuchar a los compañeros y las compañeras del interior. Bueno, y antes de irnos, te quería preguntar, porque también de actos, impacto, look, trabajo, salario, tengo entendido que este fin de semana la Central Obrera tiene en la Comisión de Cultura un grupo de teatro. Y este fin de semana van a hacer una representación en Parque del Plata sobre Rodó. Sí. ¿Nos puede decir qué día? Pensé que me ibas a decir es el sábado? del velódromo, te iba a decir el velódromo se suspendió por mal tiempo. No, lo nuestro, sí, es verdad, solemos no hablar, pero de nosotros, ¿no? Capaz que está mal eso también no hablar. Ahora tenemos a Lile Caruso, que es nuestra, y me parece que esas cosas hay que decirlas también. Sí, va a ser una actividad en el marco del Departamento de Cultura, que se conformó un elenco de teatro después de mucho pelearla, que es el Teatro La Central Obrera. Es un grupo de teatro que justamente va a salir ¿Cómo se llama el grupo? Teseo, Teatro de la Central Obrera. Mirá. Va a estar en Parque del Plata este sábado, vamos a estar a las 19 horas en Casa de Cultura. Fuimos convocados justamente por el día, en el marco del Día del Patrimonio, y vamos a representar algunos pasajes de Rodó. Que vaya toda la gente del interior. Entrada gratis. Claro, que aproveche la gente de esa zona que tiene que venir a Montevideo al teatro, que aproveche. Que aproveche y vaya, claro, exactamente. Qué sí, bueno. La Central se descentraliza también. Qué bueno, buenísimo eso. Yo para ir redondeando le voy a mandar un saludo a Beba Recalde, que nos está escuchando como siempre, de Santa Lucía también. A Nelson y Anita, que nos están escuchando. Exactamente, a Santiago. Y sin lugar a duda a mis amigos del taxi, de la parada de taxi de Mendoza Intrusiones, al Flaco Leiso, a Gustavo. ¿Querés mandar algún saludo, Lile? La verdad, un saludo. Yo mando un saludo a la familia de Lile, cómo resisten y cómo luchan. Y yo voy a mandar un saludo a mi sesional, a los compañeros de mi sesional, que están siempre peleando ahí en la zona y que yo muy poquito les ayudo, porque estoy en otras actividades, pero que ellos siempre tienen permanente la lucha por la luz, lucha por esto, por lo otro, en las ferias, todo. Esos compañeros están permanentemente el sesional trabajando. Muy bien. Bueno, y un saludo a Vicky, que se recupere. Dale, Vicky, un besito. Sí, por favor, que se recupere pronto. Sí, que la necesitamos. No, estamos prontito. Damos el cierre, nos encontramos el viernes que viene y muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias.